Bueno, entonces vamos a arrancar. Primero viendo con el navegador la actividad, ¿sí? Hablaba de una universidad que va a otorgar o lanzar una plataforma con cursos online y que la característica que tenía es que cualquier usuario podía ser instructor o estudiante, ¿no? de estos cursos. Así que habría que representar eso, pero en esta primera versión no va por la parte de los estudiantes, sino va por la parte no va por la parte de los usuarios, digo, sino va por la parte de los cursos y cómo se relacionan los cursos con los idiomas, con las categorías. Entonces, algunas características que tenía que garantizar el diseño que hagan es que un curso pueda tener muchas categorías, y una categoría podía tener muchos cursos. Esto, dicho de otra forma, es muchos cursos, muchas categorías entre sí, unidas. Un curso puede tener muchas clases, y una clase le pertenece a un solo curso, ¿sí? Así que ahí tenemos una relación de uno a muchos, es decir, un curso puede tener muchas clases, pero una clase es de un curso, ¿sí? Eh, Esto quiere decir que si esta clase se llamara clase de consultas de selección, solamente le puede pertenecer al curso de base de datos, no puede pertenecerle a otro curso. ¿Bien? A su vez, después, una clase puede tener muchos contenidos, un contenido debe pertenecer a una clase, ahí de vuelta tenemos una relación de uno a muchos, un contenido debe tener un tipo de contenido, un tipo de contenido puede tener muchos contenidos asociados. Nuevamente, uno a muchos. Cuando hace una relación de uno a muchos, es importante que sepan dónde está el uno y dónde está el muchos. Es decir, quién va a tener a quién en la relación, ¿no? Porque yo hago una foreign key y la foreign key se relaciona a una tabla, a una columna o varias columnas de otra tabla. Y no es lo mismo que pongan una foreign key en un lado, en una tabla A, haciendo referencia a la tabla B, o en la tabla B haciendo referencia a la tabla A, ¿sí? Así que eso es importante cuando hacen la foreign key, que se den cuenta bien en dónde va la relación, ¿sí? Porque si no estaría, por ejemplo, si yo tengo una tabla de persona y quiero decir a qué país pertenece esa persona, no puedo poner en cualquier lado del ID. Si yo pongo, por ejemplo, la tabla persona que tiene un DNI, y esa es la clave primaria. Después tengo una tabla de países, y ahí pongo el DNI de la persona, está mal, ¿sí? Porque un país no tiene una sola persona. Tendría que ser al revés. La persona es la que tiene que tener el país. Una persona puede tener un solo país, digamos de nacimiento, ¿no? Porque podría tener un país de otra nacionalidad, pero de nacimiento puede nacer en un solo país. Entonces, el ID país tendría que ir en persona y la foreign key tendría que ir a ID país, no al revés. No la tabla de países tener el DNI y hacer la foreign key al DNI de persona, ¿sí? Ojo con eso porque eso es un error común y hace que esté mal después todo, ¿sí? Así que tienen que visualizar bien dónde van a poner ustedes la foreign key. Y después, bueno, acá la parte de idiomas que estuvimos hablando un poco, que acá como la trampa, por así decirlo, era que inicialmente solo mencionaba audio y subtítulo, ¿no? Pero podía, o la idea es que ustedes se empiecen a acostumbrar a que un sistema puede crecer por alguna razón, y ustedes cuanto más adaptados estén a ese crecimiento, menos después van a sufrir a la hora de modificar. Y acá teníamos una especie de tabla de cómo podrían ser los cursos, completamente desnormalizada, con bueno, los cursos. Fíjense que los cursos tienen algunas columnas que podrían ir en la tabla de cursos y otras que claramente no, como los idiomas, porque no están en la primera forma normal acá en este caso. Nivel está bien, ¿sí? Solo que se podría hacer mejor, pero esto al menos está normalizado correctamente. Eh, Clases acá, bueno, también está mal porque tenemos el ID de la clase, pero después tenemos el nombre del curso, hay una repetición del nombre del curso un montón de veces, y lo mejor acá es poner, obviamente, la clave primaria
de cursos acá como clave foránea, ¿sí? Y no tener que repetir el nombre del curso muchas veces. El nombre de la clase está bien, el número de clase también, es un campo numérico y listo, y la duración en minutos también, ¿sí? Así que lo único por ahí mal de esta tabla es la de curso, ¿sí? La columna curso que no debería ir de esta manera. Contenido, bueno, arrastra ese error una vez más, porque el contenido tiene un código de clase a la cual le pertenece, está bien, ahí estaría la foreign key. El curso no iría, ¿sí? El nombre de la clase tampoco, porque si tengo el código de clase, no necesito el nombre, lo puedo obtener más adelante haciendo la relación. El código de contenido está bien y debería ser la clave primaria de esta tabla de contenidos. El tipo de contenido también está bien acá, solo que para evitar la repetición constante del mismo valor, ¿no? Texto, video, más adelante tenemos examen, y creo que hay otro que dice audio de alta calidad. Por ahí lo mejor es hacer una tabla de tipos de contenidos, y acá hacer una foreign key, y el tamaño en megas está bien en la tabla de contenidos. Y categorías, bueno, acá lo mismo, está mal representarlo de esta manera. Tendría que haber una tabla de categorías donde aparece la categoría una sola vez, y acá hacer la relación de muchos a muchos, ¿sí? Bueno, ustedes viendo esto, tendrían que poder, con práctica, identificar qué cosas están mal en el diseño o en la representación, y pensar después nombres de entidades y cómo se relacionan entre sí, ¿bien? Y después ver dónde va cada columna que representa cada atributo. No puede faltar ningún dato, ¿sí? Yo no puedo dejar de decir a qué nivel pertenece cada curso. Eso no lo puedo quitar, porque a mí me parece que no tiene que estar. Pero sí tengo toda la libertad de representarlo como mejor me parezca, ¿sí? Como mejor me parezca y que se encuentre normalizado. Así que yo voy a abrir el Visual Studio Code. Primero voy a venir a la carpeta de GitHub, porque acá, lo que es clase 4, yo ya tengo todo, ¿no? Entonces lo voy a sacar y lo voy a poner en otro lado. Así arrancamos de cero. UTN, lo voy a tirar por acá. Disculpen que tengan que ver esto, pero me olvidé de hacerlo antes de empezar. Clase 4, y vamos a hacer una carpeta que se llame GitHub, y voy a pegar todo acá. Bien, entonces ahora tenemos ahí, ahora veo las preguntas del chat, pero digo, ahora puedo volver al Visual Studio Code y arrancar de cero, ¿sí? Bien, voy a crear un nuevo archivo. Primero voy a ver una cosa en la extensión, porque instalé una extensión hoy que me gustó, que se llama RD Editor, que permite hacer un diagrama de entidad-relación directamente del Visual Studio Code. Hay que crear un archivo .burt.json, así que voy a hacer eso. Esto no se preocupen, recuerden, lo pueden hacer con hasta con papel lo pueden hacer a esto, ¿sí? Buenas tardes, Simón. Sí, buenas. Yo voy a usar esta herramienta porque me gustó. Por ahí no es buena idea siempre probar una cosa así en una clase en vivo, pero bueno, me parece que va a quedar bien. Vamos a ponerle actividad 1-2.burt.json. Cuando creo este archivo, debería aparecerme por acá esto, y esto me permite dibujar las tablas. Sí, alguien había hablado, porque quería hacer una pregunta, supongo. ¿No? Bueno. Bien, ¿por dónde arrancaríamos para modelar esto? ¿Sí? Lo vamos a hacer como una interfaz gráfica, así que es como si lo estuviésemos haciendo en papel, dibujando cada una de las tablas. ¿Por dónde arrancan ustedes? ¿Qué les parece?
Bien, en realidad se podría arrancar por cualquier lado, ¿no? Cuando es un diseño lógico, no es importante, no es como cuando escriben el script, el código, que como que hay un orden, ¿sí? Igual, yo les recomiendo siempre, una vez que leyeron todo y entendieron más o menos cómo serían las entidades, empezar por las entidades que se conocen como maestras, ¿sí? Una tabla maestra, una entidad maestra es aquella que tiene menos relación, ¿sí? Con las demás. O sea, no dependen de nadie, sí dependen de ellas, ¿sí? Por ejemplo, idiomas es una tabla maestra, es un maestro, porque de idiomas depende varias, ¿sí? Categoría dependen varias, o al menos una, pero de ella no sale ninguna foreign key. Claro, sí, podrían ser como bases, ¿no? De esas no dependen ninguna y representan en la de idiomas solo los idiomas, la de categorías solo categorías y así. Por ahí sería la mejor forma de empezar con eso. No tienen ninguna foreign key hacia otra tabla, pero sí otras tablas tienen foreign key hacia ellas, ¿no? Entonces, a ver cómo era esto. Primero le voy a poner nombre a esto, le vamos a poner Monkey University, así se llamaba la universidad ficticia. ¿Cómo era esto? Botón derecho, nueva tabla. Bien. Entonces acá vamos a arrancar con la tabla de idiomas, por ejemplo. Y la de idiomas tenía un código. Y acá vamos a tratar de ser lo más correctos posible a la hora de crear los tipos. Yo puedo poner BigInt acá, y sí, no hay problema, pero hay tantos idiomas como para que corresponda a BigInt. Entonces, ¿qué tipo entero sería el apropiado por ahí para este? Bueno, TinyInt me parece que era un byte, lo cual son 256 idiomas distintos, si no me equivoco. Ahí no sé si no nos quedamos cortos con TinyInt, pero con SmallInt seguro que vamos a andar bien, ¿sí? Que son 2 bytes. O sea, 32.000, si no me equivoco. 32.000 números distintos. Eso sí, siempre pueden fijarse en la página de Microsoft, está toda la documentación de los rangos de cada uno de los tipos en bytes, y ustedes después hacen la cuenta, y algunos hasta le hacen la cuenta por ustedes. Bueno, esa va a ser la clave primaria, así que es no nulo, va a ser autoincrementable y nada más, ¿sí? Y después necesitamos un nombre para el idioma, que podría ser un varchar de 50, creo que está más que bien, que no acepte nulos y nada más, ¿sí? Entonces, esta va a ser la clave primaria, y ahí tenemos ya la primera de la primera tabla. Y lo bueno de este plugin de Code es que tiene una opción acá que se llama, creo que primero hay que decirle qué base de datos va a ser, que es SQL Server. ¿La elegí? Sí. Y después cuando hacen clic acá, le va mostrando cómo sería el código de eso que pusieron, ¿sí? Y fíjense que es bastante parecido a como laburamos nosotros, incluso como genera todo, ¿sí? Igual no lo vamos a usar para generar código, porque se tienen que acostumbrar a escribir código, ¿sí? Pero más que nada, la forma en que se arman las tablas me gustaron, y permite hacer relaciones también. Así que es medio, como dice ahí Ignacio, hace un poco de trampa, porque si usan siempre cosas como esta, después se van a desacostumbrar a escribir las restricciones, ¿sí? Porque fíjense que hice botón derecho, establecer como clave primaria, y me escribió la constraint, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, nueva tabla. Otro maestro podría ser categorías. ¿Sí? Va con tilde, pero yo siempre trato de evitar los tildes. Las categorías podría ser un smallInt también. No nulo, autonumérico, y necesitamos el nombre. También varchar, poquito más de 100, un poquito más de 50, podría ser 100 en este caso, no nulo, y nada más para esta columna. Y la primary key para categorías. Ahora estoy usando simplemente Visual Studio Code, y después voy a usar Docker para
conectarme a un SQL Server virtual, por así decirlo, ¿sí? Porque esto no tengo un Windows ahora corriendo por acá. Bien, voy a guardar esto y sigo. Sí, se escribe así, Docker. Permite hacer contenedores de cualquier cosa. En este caso, SQL Server. Y fíjense que esto puede funcionar en Windows, si quieren, en Mac o en Linux también. O sea que uno en Linux podría tener un SQL Server, si quisiera, o en Mac, que no es tan común en Mac. Siguiente tabla, idiomas, categorías, otro maestro podría ser niveles. Niveles, tenemos un ID para el nivel, el ID de los niveles me parece que con un tiny int sobra. Bien. Y el nombre, ¿sí? Varchar de 50 creo que está bien. Todo esto, obviamente, hay que pensar bien cada tipo de dato. En la materia es como que difícilmente se equivoquen con el tipo de dato, porque si, por ejemplo, a niveles, que yo lo puse como tiny int, ustedes lo ponen big int y fuese una actividad con nota, yo les puedo llegar a decir que está mal, que lo corrijan, pero o sea, ni siquiera que está mal, que no es el mejor, el más apropiado de todos los tipos de datos, por la cantidad de niveles que se puedan llegar a representar, pero difícilmente lo hagan mal. Salvo que pongan, no sé, el ID, que sea un tipo date, y ahí sí, obviamente va a estar muy mal. Si eligen un tipo entero o algo así, ya está. ¿Sí? Mientras ustedes elijan un tipo de dato correcto y le pongan la característica que tengan que tener, primary key, foreign key, nulo, no nulo, eso van a andar bien. Bien, ¿qué más tenemos como maestros que tenemos que representar? Porque contenidos no sería un maestro, cursos todavía no sería un maestro, clases tampoco. Simplemente acá porque, lo hice de esta manera como para tener desde dónde arrancar, ¿sí? Para no ir haciendo al azar las cosas, para no decir, bueno, ahora hago esta tabla y después hago esta otra, porque después esto hay que tratar de acomodarlo y que quede incluso geográficamente correcto para que las líneas de las relaciones queden bien. Ahí significa auto-increment, que sería como nosotros conocemos identity. Exacto. Bien, creo que había un maestro más que sería el de tipos de contenidos. Tipos de contenido también es un maestro porque no depende de ninguna tabla, sí dependen de ella. Tipos, contenido, vamos a ponerle. Y va a tener un ID. El tipo de contenido que con tinyInt nuevamente estamos. No, ojo. Small int, no nulo, autoincrementable. Y el nombre, ¿sí? Tipo de contenido, por ejemplo, es archivo de C++, script de SQL, aplicación exe, video, audio sin pérdida. Bueno, eso sería un tipo de contenido. Así que le vamos a poner acá un varchar de 100, no nulo, y primary key, el tipo de contenido. Bien. Ahora podríamos hacer la tabla de cursos, que es una más pesadita, ¿sí? ¿Qué tenía un curso? Vamos a ubicarla en el centro porque es una tabla central, una de las más importantes del sistema. Va a tener un código que lo identifica, ¿sí? Bigint, no nulo, autoincrementable. Bien. Nicolás pregunta, ¿cómo se edita el archivo en VS Code para poner... Yo lo que hice fue file new y lo guardé como eso, pero tenés que tener la extensión, después yo les pongo cuál es la extensión que tenés que tener para que te lo tome como esta aplicación que te permite hacer, porque si no, por defecto no va a ser un archivo de texto, ¿sí? De hecho, es un archivo de texto. Si se fijan acá, esto es lo que va generando, ¿no? Yo lo podría escribir con esto. No, yo no podría escribirlo, pero hay gente que puede escribirlo así si quiere. ¿Está bien? Yo uso la interfaz gráfica, en este caso. Bien, cursos. Tenemos
Claro, bueno, si te genera sin título, lo guardás, y ahí cuando lo guardás le pones el nombre que quieras, .burt, por ejemplo, filename.burt.json. Esa sería la... Bien. Bueno, cursos, ahí estuvieron diciendo, la parte de idiomas, no, ahí tenemos que hacer una relación de muchos a muchos, así que en cursos no iría el idioma. Bien, vamos a ver del Excel. Acá está en la de cursos. Hasta ahora pusimos el ID. Los idiomas no están en primera forma normal, así que eso se va a tener que ir de esta tabla. Pero todo lo demás está bien. Tenemos el nombre, la fecha y los costos, ¿sí? Entonces, volvemos al code y ponemos nombre del curso. Vamos a tener que usar más de una entrada para hacer esto, ¿sí? Digo de Zoom, más de una reunión porque vamos por la tabla de cursos recién. Tenemos un nombre con un varchar de 150 no nulo. Bien. Estreno, que es una fecha. Así que vamos a poner acá date. No nulo. Costo, el costo del curso, ¿no? Si quieren le podemos poner costo curso, pero se entiende. Acá vamos a usar money, aunque podría ser decimal también. No nulo. Y el costo de certificación, también money, no nulo. Y Silvana decía por ahí, el nivel, ¿no? El nivel. Pero el nivel lo tengo acá, en la tabla de niveles, ¿no? Esta aplicación, para poder, yo no tengo que escribir acá el ID de nivel, lo que va a hacer es que cuando yo agregue una relación, por ejemplo, de 0 a muchos, en este caso, desde niveles a cursos, de niveles a cursos, ahí me agrega ya la columna, ¿sí? Me agrega la columna, y acá le voy a poner ID nivel, y fíjense que automáticamente me lo pone como null, ¿sí? Le detecta cuál es el tipo de dato, que es tinyInt, porque acá es la clave primaria, y además lo pone como null porque, fíjense esto, yo tengo que poder representar lo siguiente. El curso 2, que es de cocina italiana, no tiene nivel. Y hay otros cursos que tampoco tienen nivel, ¿sí? Entonces yo no tengo que crear un registro en niveles vacío o con un guión, sino que guardo ahí, que yo no puse acá para que no sea tan obvio. ¿Cómo digo que algo no tiene? Exacto, le guardo null. Entonces, si en el ID nivel pongo null, no va a chequear que existan niveles, porque es un dato aceptable, ¿sí? Ahora, si pongo un código de nivel, lo va a buscar a niveles, ¿bien? Bueno, y la clave primaria de cursos es el ID. Bueno, ahí estamos, ¿bien? Vamos a hacer categorías ahora. Ya tengo categorías, ya tengo cursos, me falta la tabla intermedia, ¿no? Lucas pregunta, ¿para qué hacer en otra tabla si es lo mismo? Se puede repetir el ID nivel y acepta null. Sí, se podría poner acá esto. Se podría poner el nivel y dejar acá el texto, ¿no? Y estaría normalizado también. Pero tendrías la repetición de un montón de veces el mismo texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo a partir de ahora el nivel principiante lo llamo nivel primario y tengo 1 millón de registros, tendría que hacer un montón de modificaciones para que el nivel, todos los que digan principiante, pasen a llamarse ahora primario. En cambio, con la otra manera, haciendo más tablas, lo único que hago es cambiar en un solo registro de la tabla niveles el nombre principiante a primario y por la relación que hay, todos los demás ahora como que cambiarían su nombre, ¿sí? Esas son las ventajas de hacer esas relaciones, ¿sí? Te ayudan al momento de hacer modificaciones, al hacer cambios, hay menos repetición de datos
y en algunos casos hasta le da consistencia, ¿sí? Bien. Digo porque le da consistencia porque en la tabla de niveles yo voy a definir todos los niveles aceptables. En cambio acá, ¿cómo hago para definir todos los niveles aceptables si es una columna solamente? ¿Qué tendría que usar? Imagínense que yo quiero decir solamente puede haber nivel principiante, avanzado, aficionado y medio. ¿Qué tendría que hacer para que admita solo esos? Sí, pero ¿cuál? Un check, ¿no? Un check y que solo esos sean los admitidos. Entonces, si yo quiero agregar un nivel que se llame experto, no me lo admitiría porque el check no me lo permite. Ahora, si me llaman y me dicen el nivel experto tiene que existir, lo que tengo que ir es a cambiar el check y agregar el nivel experto para que se automáticamente a partir de ese cambio empiece a aceptar ese texto como nivel. En cambio, si tenía una foreign key, simplemente agrego un registro en la tabla de niveles que se llama experto y ya está. Es un nivel aceptable, ¿sí? Por eso es mejor, me parece, en algunos casos, ¿sí? Con el costo no. El costo es un número y el número puede ser cualquiera. O sea, el rango es muy aleatorio de valores. Acá no voy a hacer una tabla de costos, ¿sí? El costo ya está en su nivel más atómico posible y aunque haya muchas repeticiones de 15.000, a lo sumo tendría que poner un ID que apunte a otro número, ya está en su nivel más mejor representado, con la fecha lo mismo, ¿sí? Entonces ahí no hacen otra tabla aparte, pero con la de nivel sí, ¿bien? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque por ahí podemos cortar acá y seguimos, quedan 5 minutos. Creo que se puede hacer la de muchos a muchos con cursos y categorías, ¿sí? Que era una muchos a muchos. Cortamos, dejamos que termine de procesar el video, volvemos a entrar. Tabla. Creo una tabla, le vamos a poner, cuando es una tabla intermedia, se suele poner, por ejemplo, categorías por curso, por ejemplo, ¿no? Es la relación que hay entre categorías y curso. Y acá yo necesito dos IDs, el de curso y el de categoría. Tendría que escribir y hacer la foreign key y la clave primaria. Esta herramienta, como les mostré, permitía agregar relación, entonces voy a agregar una relación de N desde categorías a cursos y otra vez una relación, a ver cómo era el atajo porque lo voy a usar seguido, al control 7 de cursos acá. Y ahora le cambio el nombre, este es ID categoría y este es ID curso, ¿sí? Y además, estas dos, ¿qué son en la tabla de categorías por curso? Son la clave primaria compuesta, ¿sí? Eso es importante, no dejar una tabla sin clave primaria, ¿sí? Entonces, esta es clave primaria, esta otra también, ¿sí? Si vemos el código de categorías por curso, ¿dónde está categorías por curso? Acá me agregó no encuentro la clave primaria, debe estar directamente en la tabla. Categorías por curso, acá está la clave primaria, que son la combinación de las dos, ¿sí? Bien. Bueno, volvemos acá y ya vamos avanzando, nos quedan menos tablas por hacer y una vez que quede terminado el DER, que yo creo que en los próximos 40 minutos lo terminemos completo, empezamos con consultas de selección, ¿sí? Bueno, si quieren volvemos en 5 minutos a entrar al mismo link y seguimos con esto. ¿Bien? Bueno. Corto acá y seguimos.